Hola Jochebe, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver el problema que me has puesto en pantalla, el cual consiste en hallar la aceleración, ¿no?, de un objeto que está en estado estático. En este caso nosotros estamos viendo aquí lo que es la segunda ley de Newton. Como puedes ver, la segunda ley de Newton nos indica que la fuerza resultante, si nos vemos en el lado derecho, es igual a la masa del objeto por la aceleración. La fuerza resultante viene a ser la resta de las fuerzas que se interponen en el objeto en la forma vertical. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. Ok, entonces vamos a pasar al ejemplo. En este caso nosotros tenemos un cuerpo, tenemos acá, esto digamos que sea el suelo, ¿no? Viene a ser el suelo. Tenemos una masa que tiene M, digamos. Esta masa equivale a un 5 kilos, vamos a ver, ¿no? Que valga 5 kilogramos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una fuerza. Primero hay una fuerza que lo está aplastando, ¿sí o no? ¿Ok? Pero también hay una fuerza de reacción. Por ejemplo, cuando tú empiezas a golpear o tú empujas la pared con tu mano, vas a sentir que hay una fuerza que te hace doler la mano. A pesar de que tú estás empujando la pared, hay una fuerza que está reaccionando a tu mano. Esa es la fuerza de reacción. Esta de aquí, que es la del suelo, le vamos a llamar la fuerza normal. Y la que está viniendo de arriba hacia abajo, en tu ejemplo, aquí le han puesto pues el peso, ¿no? Entonces vamos a poner acá el W. Simplemente serían las dos fuerzas que están ahí. Viene a ser la fuerza que viene desde por el mismo peso del objeto y la fuerza normal que es la reacción de este peso. ¿Ok? Aquí en este caso es un objeto que está en estado estático, es decir, no se está moviendo. En tu caso, estoy viendo que han puesto la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que cuando uno empuja un objeto se genera una aceleración, ¿no? Nosotros tenemos la fuerza resultante es igual a la masa de ese objeto por la aceleración. En este caso, la fuerza resultante, si el cuerpo está en esta posición, estas fuerzas se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque obviamente, si una de estas fuerzas tendría más fuerza, la piedra se estaría hundiendo, el objeto se estaría hundiendo. Si la fuerza W, esta de acá, es mayor que la fuerza normal, quiere decir que el peso de este objeto, de este de aquí, estaría cayendo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros ponemos, no sé, tu computadora, está reaccionando con el piso, las fuerzas son iguales, por lo tanto se eliminan porque la computadora no está cayendo dentro del suelo, simplemente se está manteniendo en su lugar por la fuerza de reacción y por el peso. Es un poco complicado de entenderlo, pero acá lo vas a entender. Nos dice que tenemos aquí una fuerza que viene por este lado, es decir, digamos que viene acá tu papá, ¿no? Ricardo, y se le ocurre empujar tu computadora, ¿no? O empujar una piedra. Pero también viene aquí Israel con una fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estas dos fuerzas de aquí, Ricardo va a empujar con una fuerza mayor que la que tiene Israel. La fuerza de Ricardo va para allá, digamos que sean 100 newtons, ¿no? La fuerza se mide en newtons, digamos esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Y la fuerza de Israel que sea, no sé, digamos unos 20 newtons, menos. ¿Cuál sería la fuerza resultante? La fuerza resultante sería, eh, la fuerza resultante sería la diferencia que hay entre la fuerza de Ricardo y la fuerza de Israel. Por ejemplo, en este caso sería la fuerza 1 menos la fuerza 2 nos da la fuerza resultante, es decir, la masa por la aceleración. Tenemos aquí que la fuerza 1 que aplica Ricardo es 100 newtons menos 20 newtons. Esto nos da igual a la masa y la masa sería, en este caso ya nos dan en el ejemplo que son 5 kilogramos, ¿no? Por la aceleración. En este caso no sabemos con qué velocidad está empujando Ricardo el objeto. Vamos a hallarlo ahorita. 100 menos 20 nos da 80. O es igual a 5 veces A. Pasa a dividir este de aquí. Quedaría 5. Al final la aceleración nos da ¿cuánto? Aproximadamente 16, ¿no? 16 metros
por segundo al cuadrado. Esto viene a ser la aceleración en este caso. Vamos a hacer el otro ejemplo. En este ejemplo de aquí, que es el primer ejemplo, nos dice lo siguiente. Tenemos que hallar la fuerza, es decir, esta fuerza de aquí, para que el bloque de 4 kilos acelere a una razón de 6 metros por segundo. Eso quiere decir que este objeto de aquí, que tiene una masa m, vamos a ponerle una masa m, ¿no? Pesa, dice, 4 kilogramos. También está acelerando hacia la izquierda a una velocidad o a una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a aplicar acá la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante sería la diferencia que hay entre estas dos fuerzas. Como vemos, si el objeto se mueve hacia este lado, quiere decir que la fuerza de 36 newton es mayor a esta fuerza. Por lo tanto, ponemos 36 newton menos la fuerza que lo está jalando para el otro lado, va a ser igual a la masa. Pero la masa, ¿cuánto es? Es 4 kilogramos, ¿verdad? Por la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar 4. Olvidémonos por un momento de estos apartados de aquí, que vienen a ser los kilogramos y los metros por segundo. Solo multipliquemos los números para que no te confundas. ¿Sí? En este caso vamos a multiplicar 4 por 6 nos da 24, ¿no? 36 menos f nos queda, bueno, vamos a 36, ¿no? Vamos a obviar por un momento estos datos de aquí, esta letrita, menos la fuerza. Esta fuerza, como está negativa, va a pasar al otro lado como positivo, nos sale positivo. Y este, como está negativo, perdón, este 24, como está en positivo, pasa al otro lado en resto. 24 menos 36 menos 24 nos da 12. Entonces esto quiere decir que la fuerza con la cual se está jalando el objeto de aquí es 12 newtons, ¿sí? La fuerza F que nos pide hallar viene a ser igual a 12 newtons, ¿no? Esa sería tu respuesta, por lo tanto la clave sería, un momento, la clave sería la letra C, ¿sí? La letra C. Continuemos con el siguiente ejemplo, a ver un momento. El segundo ejemplo es muy similar al primero. En este caso nosotros tenemos un objeto que se encuentra en el centro. No vamos a dibujar el objeto que tiene una masa. La masa lo vamos a hallar. También creo que nos dan la aceleración. A ver, vamos a volver al ejemplo para ver qué nos dice. Nos dice aquí, tenemos en la pregunta número 2, en la figura, hallar F para que el cuerpo de 5 kilogramos acelere a una velocidad de, perdón, a una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ok, tenemos el objeto que se está desplazando, dice, perdón, tenemos aquí una fuerza que va hacia la derecha y otra fuerza de 5 newtons que se van a la izquierda. ¿Qué más? Nos da la masa, es decir, el peso. Perdón, masa. La masa es de 4 kilogramos. Tenemos la aceleración que también nos dan, la cual nos indica que viene a ser de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 3 metros por segundo al cuadrado y la aceleración va para este lado. En este caso lo que vamos a aplicar es lo mismo que en el ejemplo anterior que hemos resuelto, es decir, vamos a aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton. La fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante, como nosotros vemos aquí, la aceleración se mueve para la izquierda, ¿ok? Para la izquierda. Entonces quiere decir que esta fuerza de acá es mayor a esta fuerza de acá. Entonces vamos a restar 5 newtons menos F es igual a la masa, 4 kilogramos multiplicado por 3 metros por segundo. Si nosotros hallamos esto, nos va a salir lo siguiente. A ver, un momento, voy a verificar. Ya. Cometí un error, chicos. Aquí, a ver, vamos a borrarlo. Miren, miren cómo me he confundido. Yo puse que la aceleración va para este lado, ¿verdad? Ok, pero en el ejemplo nos está diciendo que la aceleración va para el otro lado. Quiere decir que la fuerza, en el ejemplo 2, es hacia la derecha. Ok. Entonces esto de aquí está mal, vamos a borrarlo y vamos a poner donde realmente corresponde. En este caso el objeto se está moviendo para este lado. Esto quiere decir que esta fuerza de aquí es mayor, esta fuerza de aquí es mayor a la de esta. Por lo tanto aquí ocurrió un error, ¿no? Vamos a borrarlo y vamos a redactar otra vez indicando de que la fuerza que está llevando el objeto a la derecha, que sería F,
menos los 5 newtons que se está aplicando hacia la izquierda es mayor a, la fuerza de la izquierda, perdón. ¿Ya? 4 por 3 nos sale 12. F es igual a 5 newtons, perdón, F menos 5 newtons. Como este está restando, va a pasar a sumar. Entonces nos quedaría 12 más 5, sería F es igual a 17 newtons de fuerza. Esa es la fuerza con la cual el objeto se está moviendo hacia la derecha. Ok, entonces esa sería tu respuesta y la clave sería la letra... ¿No hay letra? Ya, otro error que cometí, no es 4 kilogramos el peso, perdón, la masa viene a ser de 5 kilogramos. Ok. En este caso tenemos que corregir acá, ¿no? Errores que se cometen. Es de 5 kilogramos, por lo tanto 5 por 3 nos sale 15, sería 20. Ok, sería 20 newtons. Entonces tu clave sería la letra D. Ok, pasemos al ejercicio número 3. En la figura determina la aceleración del bloque. Ok, mira, tenemos aquí la aceleración. Si te das cuenta en las respuestas, nosotros vemos que las respuestas tienen una dirección. En la clave A nos muestra que 5 metros por segundo al cuadrado se están dirigiendo hacia la derecha, mientras que en la alternativa B nos muestra que se está dirigiendo hacia la izquierda. Entonces esto quiere decir que nos están pidiendo también la dirección en la cual el objeto se está moviendo. En este caso lo que vamos a hacer es copiar el ejercicio. Tenemos aquí que la masa es de 5 kilogramos, que hay una fuerza que lo está jalando hacia la izquierda con 10 newton y hay otras dos fuerzas de 30 newton y de 5 newton que lo están llevando hacia la derecha. Nos piden hallar la aceleración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir otra hoja, ¿no?, para explicar ese ejercicio. Tenemos aquí el suelo, ¿no? El suelo lo tenemos aquí. En este caso vamos a dibujar el objeto que dice que pesa 5 kilogramos. Esa es su masa. También tenemos dos fuerzas, una que se va para este lado, ¿no?, y otra que se va para el lado izquierdo. Nos dicen que este lado de aquí vale 10 newton y estos dos lados, el de acá vale 30 newton y el de acá 5 newton. Nos pide hallar la aceleración. Nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, ¿no?, ley de Isaac Newton, la fuerza resultante es igual a la masa del objeto por la aceleración. En este caso tenemos la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? Pues sería la diferencia de las dos fuerzas que interactúan. Tenemos a esta fuerza de acá y estas dos fuerzas de acá. ¿Cómo hallamos? Sumamos simplemente 30 más 5 nos da 35 newton, ¿correcto? Y aquí nos da 10 newton. Tenemos 35 newton que se van para el lado derecho y 10 newton que se van para el lado izquierdo. Entonces respondemos a esta pregunta. Entonces, por simple lógica, ¿el objeto se está moviendo para el lado izquierdo o para el lado derecho? Obviamente el objeto se va a mover hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el objeto tiene más fuerza en este lado, 35 newton en comparación de 10 newton. Imagínate que son 35 personas que están jalando el objeto en comparación con 10 personas que están jalando el objeto para el lado izquierdo. Entonces la aceleración ya sabemos que va para este lado. La fuerza resultante, ¿cuál sería? Sería el mayor, ¿no? 35 newton, que ya sabemos que es el mayor, menos 10 newton, es igual a la masa, nos dice que es 5 kilogramos por la aceleración. ¿Ok? Entonces, tenemos 35 menos 10 nos da 25. ¿Ok? 5 por A. Ese 5 pasa a dividir. 25 sobre 5 es igual a A. Nos da 5. Aceleración. Si lo transformamos sería 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y se va en esa dirección. Entonces la alternativa sería la letra A. La alternativa A. ¿Sí? Se va hacia la derecha. Esa sería tu alternativa. Continuando con el ejercicio. Continuamos con el ejercicio 4, ¿no? Vamos a parar un toque el video porque si no se va a hacer muy largo.